'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? Bueno, vamos con una de las cuestiones que, como esto está como está y nos ha convertido el Partido Socialista en el país récord Guinness de la corrupción, parece que ha pasado o que se ha quedado arrinconada cuando la gravedad es brutal y lo tenemos inserto como una especie de mina lapa dentro del sistema para una voladura programada de todo nuestro esquema de derecho penal, de aplicación constitucional, de igualdad ante la ley, de imperio de la ley, y me estoy refiriendo evidentemente a la amnistía. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora, Miguel Ángel? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los votos particulares que han delineado un esquema muy aplicable, muy claro y muy contundente de cómo se podría ir contra el propio Tribunal Constitucional por las barbaridades que está haciendo de avalar esta locura como es la ley de amnistía? Bueno, hay que decir que los votos particulares que presentaron a la mayoría de la sentencia apoyada por esa mayoría izquierdista son muy contundentes, abren muchas vías a recurrir ante Europa, por supuesto, con sus argumentaciones. Además, dejan claro que obviamente lo que ha hecho Cándido Conde Pumpido es una barbaridad, ya no solamente por la sentencia en sí, que tiene unos argumentos totalmente lamentables, ¿no? Recordamos ese argumento principal de que todo lo que no esté prohibido explícitamente en la Constitución no significa que no quepa, y que entonces, claro, si no está prohibido, pues como no está prohibido taxativamente, eso puede ser que sí que pueda entrar, ¿no? Ya si ese es el argumento principal, nos da medida de la calidad jurídica inexistente de esta sentencia. Pero como tú decías, obviamente los votos particulares son muy importantes, aparte de que en los cuales los magistrados conservadores de alguna forma se desahogan ante las aberraciones jurídicas y las barbaridades que está haciendo Cándido Conde Pumpido, porque están dejando claro que Cándido Conde Pumpido ya no es que no se salte la ley española, es que se salta hasta la ley europea, ¿no? Porque hay que recordar que antes de que se votara la sentencia, pues se presentaron ya varias cuestiones prejudiciales, y el bloque conservador le pidió a Cándido Conde Pumpido que lo más sensato sería paralizar la deliberación de la ley de amnistía, esperar a que el TJUE resolviera y luego ya, pues en función de lo que dijera el TJUE de esas cuestiones prejudiciales, se resolviera la ley de amnistía, algo que ha sucedido en muchas ocasiones, que es lo habitual. Es decir, si se ha recurrido ante Europa, esperemos a ver qué dice Europa y luego ya nosotros fallamos. Pero obviamente Cándido Conde Pumpido no sigue la ley, no sigue la Constitución, sino que sigue los mandatos de Pedro Sánchez, los tiempos de Pedro Sánchez. Y obviamente está pactado con Pedro Sánchez desde hace mucho tiempo que esta ley de amnistía se tenía que avalar antes del verano, porque lo que quieren es que siga Pedro Sánchez en el poder y ir dándole cositas a Carles Puigdemont, pasos adelante, con el objetivo de que Carles Puigdemont todavía dependa de Pedro Sánchez. Y esta es la clave de todo, Carlos. Con esta decisión de avalar la ley de amnistía, sin entrar en la aplicación del delito de malversación, que es el que atañe directamente a Carles Puigdemont, lo que ha conseguido Cándido Conde Pumpido es mantener viva la dependencia de Puigdemont de Pedro Sánchez. Es decir, hasta que no se solucione el delito de malversación en el Tribunal Constitucional, Carles Puigdemont no tiene alfombra roja para regresar sin ningún tipo de problemas a España. Y de esta forma, como el Tribunal Constitucional no ha querido ahondar en el delito de malversación, ha dicho que no cabía en este recurso pues entrar a valorar el delito de malversación, eso permite que durante varios meses más, hasta que Sánchez quiera o Cándido Conde Pumpido quiera, pues Puigdemont sigue dependiendo de Pedro Sánchez, y por lo tanto Pedro Sánchez se sigue garantizando el apoyo de Puigdemont. Que por cierto también es como para que se lo haga mirar Carles Puigdemont, porque tan aguerrido, el señor del maletero le están tomando el pelo desde que comenzó, porque debería darse cuenta de una cosa: ¿dónde está su amnistía? Es que es surrealista, el otro lo tiene como un perrillo faldero y le sigue dando los votos. O sea, es verdad que por el camino Pedro Sánchez, de todo lo que es nuestro, es decir, de los españoles, no de los políticos, le está regalando todo, le está regalando dinero, que le está regalando un cupo catalán, le está regalando el cercanías, le está regalando el control de la política de inmigración, le está regalando inversiones, de todo lo que es nuestro le regala de todo. Ahora, de eso que él reclama individualmente, que es la amnistía, eso dice, le doy la amnistía ya, pero si no se le puede aplicar a Carles Puigdemont.
Es que claro, esa es la cuestión. Pedro Sánchez es un traidor a fascículos, ¿no? Es decir, Totalmente. ha traicionado a España, por supuesto, y a los españoles avalando esa ley de amnistía, pero su malicia le deja también el hecho de que vaya entregando esa traición por partes a Carles Puigdemont. Y eso obviamente con el único objetivo de que Carles Puigdemont le necesite en Moncloa para poder regresar alguna vez a España, ¿no? A Cataluña, que es lo que quiere regresar Carles Puigdemont, ¿no? Con lo cual, pues ahora mismo, ¿qué es lo que sucede? Pues que aunque se ha aplicado la ley de amnistía, Puigdemont, que ha demostrado ser un cobarde, ¿no? Que fue el único que huyó cuando los demás se presentaron en la Audiencia Nacional a declarar, etcétera. El único que huyó como un cobarde fue Carles Puigdemont para evitar la detención y el ingreso en prisión, etcétera. Pues el cobarde de Carles Puigdemont no se va a arriesgar a volver a España hasta que no tenga alfombra roja. Y esa alfombra roja solamente la va a tener en el momento en el que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso directo de Puigdemont sobre la no aplicación de la amnistía a su delito de malversación. ¿Eso cuándo se va a producir? Pues cuando Conde Pumpido lo decida. ¿Y cuándo lo va a decir Conde Pumpido? Pues cuando a Pedro Sánchez le convenga. Y entonces ese es el tándem. O sea, al final Pedro Sánchez y Conde Pumpido manejan los tiempos y eso le permite a Pedro Sánchez seguir en Moncloa porque Puigdemont sigue necesitando a Pedro Sánchez para volver a España. ¿Qué podría pasar si volviera Puigdemont antes de que se resolviera ese recurso sobre la malversación? Pues ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? No se podría descartar que llegara Puigdemont, que fuera detenido, que Pablo Llarena le tomara declaración y previsiblemente luego quedara en libertad. Pero es que Puigdemont yo creo que no quiere ni pasar una noche en el calabozo, porque es una persona que ha demostrado una gran cobardía y por eso hasta que no tenga alfombra roja, pues Puigdemont parece que no va a volver a España. Yo, vamos a ver, hay una cosa que empieza a quedar aquí clarísimo y es que, bueno, yo creo que ha quedado claro desde el inicio, pero bueno, para la gente que no quisiera verlo, y es que Cándido Conde Pumpido es literalmente un títere en manos de Pedro Sánchez. O sea, yo, sinceramente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debería evaluar, en el momento en el que tenga que analizar esto, hay 4 cuestiones ya prejudiciales planteadas ante el TJUE, ante el Tribunal de Justicia de la UE, con respecto a la amnistía, y debería evaluar no solamente el contenido de esa ley, de la Ley Orgánica de Amnistía, debería evaluar la propia actitud del Tribunal Constitucional. De hecho, el voto particular de César Tolosa va por ahí y dice que ya se ha cometido una ilegalidad y que esa ilegalidad la ha cometido ya al margen del fondo, en la propia tramitación la ha cometido el Tribunal Constitucional, que tenía obligación de haber elevado como cosa suya al Tribunal de Justicia de la UE una cuestión perjudicial. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hay dudas, tienes la obligación de resolverlo. Y teniendo 4 cuestiones perjudiciales ya admitidas por el TJUE, es evidente que había dudas. Y teniendo una mayoría totalmente exigua de 6-4, es evidente que había dudas. Por tanto, tenías la obligación. Yo, lo del comportamiento de Cándido Conde Pumpido, si alguien quería más pruebas, porque es absolutamente obsceno. Por lo que tú estás explicando, Miguel Ángel, ya no solamente es el fondo, es la tramitación. Lo está haciendo según los plazos que le interesa a Pedro Sánchez. O sea, es surrealista el tema. Es un tribunal constitucional, Carlos, ya no es que digamos que es un tribunal político, es que es un tribunal sanchista, porque sí, está sí. únicamente defendiendo los intereses de Pedro Sánchez. Es un ministerio más. Efectivamente, igual que ha convertido Pedro Sánchez la Fiscalía en otro ministerio, Álvaro García Ortiz en un ministro, pues este es otro ministerio que tiene el Tribunal Constitucional. Ya no es que sea un tribunal político, es un tribunal sanchista. Y obviamente Cándido Conde Pumpido está ahí para defender los intereses de Pedro Sánchez. Yo no sé qué le ha dado Pedro Sánchez a Cándido Conde Pumpido para ese sometimiento constante a todo lo que quiera Pedro Sánchez. Para empezar, Miguel Ángel, la presidencia del Tribunal Constitucional que no se mereció en la vida. Efectivamente. Y lo que publicamos, Carlos, el siguiente retiro dorado de Cándido Conde Pumpido porque quiere la presidencia del Consejo de Estado. Pero vamos, que es muy triste que por un carguito hayas quedado para la historia, porque es una persona que está, por lo visto, muy preocupado por cómo va a pasar la historia, Cándido Conde Pumpido. Pues va a pasar pues como un felón, Cándido Conde Pumpido, como un traidor a los españoles. Desde luego esto de un jurista prestigioso para nada, porque lo que acabamos de comentar sobre Europa es un ejemplo más. Es decir, el pasado de jurista de prestigio que tenía Cándido Conde Pumpido antes era destinado
para el mal ese talento, ¿no? Ahora directamente ya es que ya no se puede hablar de ningún tipo de prestigio como jurista porque está constantemente dando patadas a la ley, patadas a la Constitución, se salta la doctrina constitucional, se inventa una nueva y ya son tantos y tantos los escándalos que hemos podido ver que ha hecho Cándido Conde Pumpido al mando del Tribunal Constitucional que es que perdemos la cuenta. La ley del aborto, lo que pasó también con Arnaldo Otegi Batasuna, con el Rasta de Podemos, es decir, es todo, por supuesto, los SERE. Con el nombramiento de Dolores Delgado. El nombramiento de Dolores Delgado, los SERE, ahora la amnistía, es decir, es una vergüenza el currículum de Cándido Conde Pumpido al frente de la presidencia del Tribunal Constitucional y aparte de vergüenza es una afrenta a todos los españoles que hemos tenido que ver cómo se amnistía de forma encubierta a los condenados por el caso de mayor corrupción de la historia de España, que es el caso de los SERE, ¿no? Y al final, pues la ley de amnistía, como tú dices, en estas semanas, en estos meses, al final casi ha quedado en un segundo plano porque nos encontramos con un momento de actualidad en la cual pues el gobierno de Pedro Sánchez está acorralado por numerosos casos de corrupción y parece que la amnistía ha ido pasando a un segundo plano, pero es de una gravedad enorme. Sí. No, y que nuestra obligación es recordar las cosas y jerarquizarlas dependiendo del impacto dañino que tienen para todos los españoles, para la libertad, para la propia España. Y el tema de la amnistía es un anticipo de todo lo demás. A mí me hace gracia cómo la gente separa determinadas materias. Vamos a ver, cuando unos gobernantes, y meto dentro de esos gobernantes porque es un político más, Cándido Conde Pumpido, del grupo además de élite y de cúpula que mantiene Pedro Sánchez, cuando muestran un desafío a la ley y a la Constitución tan brutal como que te quieren intentar explicar retorciendo y, como decías tú, que tienes toda la razón, a patadas con la ley. Eso no es la ley. La ley claro que tiene seguridad jurídica, la ley claro que tiene una interpretación y no la que cada uno quiera. Y cuando te has cargado a patada limpia principios como la igualdad ante la ley, ¿cómo va a haber un principio, un artículo 14 de igualdad ante la ley si la ley es distinta para los socios de gobierno o para los compañeros de corrupción de Pedro Sánchez condenados por el Tribunal Supremo en los SERES? ¿Cómo va a ser igual si para unos se aplica y a otros no? Si la ley o la Constitución marcan una prohibición de la utilización arbitraria de los medios de la administración, ¿cómo va a ser igual si han puesto todos los medios al servicio de la causa de la gobernabilidad de Pedro Sánchez? Han regalado todo lo que les ha dado la gana, han indultado a quien les ha dado la gana, han amnistiado a quien les ha dado la gana con tal de entronizar a Pedro Sánchez. Eso no es interpretable, la Constitución es clarísima. El propio Cándido Conde Pumpido se ha ciscado abiertamente en el artículo 123 de la Constitución. La cabeza de nuestro ordenamiento jurisdiccional no es él. La cabeza de nuestro ordenamiento jurisdiccional es el Tribunal Supremo y lo han pisoteado por arriba y por abajo. Que, por cierto, el CGPJ del Tribunal Supremo se podrían haber defendido un poco más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que bastante están haciendo ya. Ahora, dicho todo esto, ver esta escena es dantesca. Y si alguien se pensaba que alguien que es capaz de pisotear así la ley y la Constitución iba a tener remilgos en robar, que se lo haga mirar. O sea, alguien que es capaz de cargarse la unidad de España, cargarse la Carta Magna y cargarse cada una de las normas que le interesan para llegar al poder, ¿en serio que va a tener un problema en tener un caso de corrupción? Le importa un soberano comino. Es el mismo germen, es el mismo origen. También, Carlos, una sensación para todos los españoles de que nadie para los pies a Cándido Conde Pumpido, ¿no? Porque eso es una... Cuando hablas con alguien siempre te dice lo mismo, pero ¿y este hombre puede hacer lo que le da la gana? No le pasa nada, no le paran los pies, no le imputan por nada. Y la verdad es que es una pregunta que está ahí, porque nosotros ya avanzamos en Libertad Digital hace meses esos 2 avisos del Tribunal Supremo, precisamente en referencia al caso de los SERE, pero lo cierto es que nos hemos quedado ahí. En 2 avisos no ha habido absolutamente nada y todos los ciudadanos se preguntan ¿qué tropelía más tiene que hacer Cándido Conde Pumpido para que le imputen por algún delito? Porque claro, aparte, es que al final... Aparte, te digo una cosa, Miguel Ángel, si nota que habiendo hecho las 2-3 primeras obvias, evidentes y obscenas, no da el paso el Tribunal Supremo de ir a por él por prevaricación, va a hacer 56 más. Claro, o sea, vamos, happy hour. O sea, ¿qué más me da si no me van a sancionar? Porque es que al final, como tú decías, el culmen de nuestro órgano jurisdiccional es el Tribunal Supremo y lo que no puede ser es que por evitar el choque institucional, pues el Tribunal Supremo al final pues deje de perseguir presuntos delitos que se están cometiendo en el seno del Tribunal Constitucional, que aprovechan pues una ambigüedad con el delito de prevaricación, que no sé qué, que no sé cuál, pero lo cierto es que al final Cándido Conde Pumpido está haciendo verdaderas barbaridades, algunas presuntamente delictivas, y le está saliendo totalmente gratis. Ahí lleva años y hace lo que le da la gana. Y entonces es verdad, ¿quién va a parar a Cándido Conde Pumpido? Pues si no es el Tribunal Supremo, no sabemos
veremos quién puede parar a Cándido Conde Pumpido. Y si no lo hace el Supremo, pues aquí vamos a estar. O sea, nuestro sistema constitucional, institucional y europeo solamente tiene dos vías para parar a Cándido Conde Pumpido. Una de ellas es que el Tribunal Supremo se crea lo que dice la Constitución, que es el órgano máximo y el alto tribunal en el orden jurisdiccional. Por lo tanto, si has tenido una invasión, porque a mí la tesis esta me parece maravillosa, es que es por no tener un choque institucional. Ah, ¿que no te has enterado de que ya lo has tenido? O sea, no te has enterado. La cuestión no es si hay un choque institucional que te están pasando por encima como un Panzer. La cuestión es si te defiendes. Entonces, si te defiendes, frenarás el choque institucional. Pero el choque institucional se ha producido desde que llegó Pedro Sánchez al poder. Literalmente, literalmente. Y la segunda institución que puede parar los pies es el TJUE. Ahora, menuda imagen, que tienes toda la razón en lo que decías, Miguel Ángel, menuda imagen estamos dando de democracia que es incapaz de defenderse de una persona que utiliza el Tribunal Constitucional para favorecer un golpe. No tenemos nada dentro capaz, tenemos que esperar a que sea el TJUE. Oye, yo no tengo nada en contra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, ya tiene dos dictámenes a favor de lo que yo estoy diciendo. Uno de la Comisión de Venecia y otro de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, que han calificado directamente este último, los servicios jurídicos de Bruselas, han calificado de autoamnistía esto. Autoamnistía significa que salió Félix Bolaños, que a mí el día que me expliquen cómo pasó este señor o cómo se sacó la carrera de Derecho, autoamnistía significa, según Félix Bolaños, no había pasado nada, que era una crítica leve. O sea, autoamnistía significa que usted ha utilizado una ley con un fin particular cuando todas las leyes obligatoriamente en todos los Estados de Derecho tienen que ser con fines generales. Vamos, lo que le vino a decir el Servicio Jurídico de la Comisión Europea es: esta norma no pasa ni en la dictadura bananera más cutre. Y este señor lo tradujo de esa manera. Bien, si tenemos que esperar a que sea el TJUE, la imagen que vamos a dar como país es que dentro de España no tenemos nada que sea capaz de frenar a este señor. Me temo que a día de hoy, Carlos, es así. Y lo que es una vergüenza, como dices, es que al final parece que tiene que venir papá Europa a solucionarnos los problemas que somos incapaces de solucionar en nuestro propio país. Desde luego, los únicos que pueden hacer frente a Cándido Conde Pumpido son el Tribunal Supremo. Se han presentado ya varias querellas en este sentido por algunas de las resoluciones, como yo decía, de los ERE que ha adoptado Cándido Conde Pumpido, que son de un descaro monumental. Ya sabemos aquel concepto de la vulneración del derecho a la legalidad, que ese es el comodín que utiliza el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido para decir pues que tal y como ha interpretado el Supremo determinados delitos, que no es la interpretación correcta y que se ha vulnerado el derecho a la legalidad. Con ese comodín pues sirve para todo, para cualquier caso. Es decir, no se ha interpretado bien el delito, pues se ha vulnerado el derecho a la legalidad. Y de esta forma, lo que se dedica a hacer Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional es enmendar la plana constantemente ante el Tribunal Supremo. Es verdad que en el Tribunal Supremo, pues podían ser algo más combativos y, como tú dices, no es que ahora haya un choque institucional, es que el Supremo está siendo agredido desde hace años con Cándido Conde Pumpido y no hay respuesta. La única respuesta ha sido 2 avisos a navegantes que, por supuesto, no se han materializado a nada. Se ha avalado la ley de amnistía, aquí no ha pasado absolutamente nada y veremos, sobre todo, Carlos, también qué puede pasar en el futuro. Porque claro, como le sale todo gratis a Cándido Conde Pumpido, ¿cuál será la siguiente aberración que avale Cándido Conde Pumpido en la amnistía defendiendo en el Tribunal Constitucional, defendiendo los intereses de Pedro Sánchez? No, yo espero que alguien se tome en serio este capítulo de la historia de lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional, porque no se puede repetir, esto es una aberración y alguien debería incorporar en su programa electoral el que el Tribunal Constitucional tiene que pasar a ser una sala del Tribunal Supremo y se acabó ya esta majadería. O sea, esto es impresentable. Y ya sé que esto implica una reforma constitucional. Pues mira, una reforma constitucional, bienvenida. Se hizo una reforma constitucional para garantizar la devolución de la deuda después de la crisis subprime, por cómo había dejado el país, por cómo había dejado España José Luis Rodríguez Zapatero. Pues una reforma constitucional para salvar y dejar claro que en España impera la justicia, no los politicuchos. Efectivamente, eso es. Algo habrá que hacer. Desde luego, lo que no puede ser es que nos tengamos que comer todos los españoles este abuso del Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido y que a él le salga completamente gratis y que nos tengamos que resignar a ver cómo van pasando las semanas y los meses y Conde Pumpido sigue como el máximo cómplice de Pedro Sánchez, aprobando o rechazando los recursos en función de los intereses del presidente del gobierno. Hasta en los tiempos, hasta en los plazos. Bueno, Miguel Ángel, vamos a dejarlo aquí. Muy bien. Nos vemos Un abrazo pronto. fuerte, Miguel Ángel. Un abrazo, Carlos.